Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Vamos a ver hoy en este video la explicación del trabajo práctico número 6, aditivos para hormigones. Ustedes ya han visto en la teoría este tema, con lo cual, como siempre, si bien vamos a hacer una pequeña explicación teórica eh, para entrar justamente en la práctica propiamente dicha, les recuerdo que en las clases de teoría están muchos más detalles de este tema, ¿no? Bueno, ¿qué son aditivos? Bueno, los aditivos son sustancias líquidas o pulverulentas, ¿m? Que se agregan en pequeñas dosis al hormigón para producir cambios en las características y propiedades del hormigón fresco y o del hormigón endurecido. Hay aditivos que atacan al hormigón fresco o actúan sobre el hormigón fresco y otros sobre el hormigón endurecido. Veamos los cuatro principales grupos de aditivos. Los fluidificantes o superfluidificantes o cualquier nombre parecido en su capacidad de fluidificar la mezcla. Reductores de agua se los llaman en algunos casos. Y tienen la misión fundamental de aumentar la fluidez del hormigón. Per se, el aditivo aumenta la fluidez del hormigón. De acuerdo a esa propiedad que tienen los aditivos, nosotros podemos, si queremos, eh, modificar la dosificación original, aprovechando la fluidez que le iba a proveer el aditivo, y reducir el agua, por ejemplo, manteniendo la trabajabilidad, con lo cual aumentamos la resistencia. Y si no, también podemos mantener la trabajabilidad y la resistencia, y al reducir el agua podemos reducir el cemento, mantenemos la razón agua-cemento. Lo vamos a ver un poco más en detalle en alguna diapositiva posterior. Después tenemos los aditivos modificadores del tiempo de fraguado, que aceleran o retardan el tiempo de fraguado. Recuerden que el tiempo de fraguado es el tiempo durante el cual se pueden realizar tareas que involucren el movimiento de la masa del hormigón fresco. Cualquier tarea que se realice posterior al tiempo de fraguado va a modificar estructuras que se están formando y por lo tanto la resistencia final del hormigón. De ahí la necesidad de conocer el tiempo de fraguado y en particular, dadas las circunstancias, de modificarlo. Por ejemplo, un caso emblemático es que la obra esté muy lejos de la planta elaborada del hormigón, entonces sea necesario modificar el tiempo, dado que en condiciones normales, de temperaturas normales, el tiempo de fraguado ronda en hora y media, 2 horas, y si la obra está más lejos que ese tiempo, habrá que modificarlo. Después tenemos los aceleradores de resistencia, que no hay que confundirlos con el fraguado. Lo que hacen es acelerar la resistencia una vez que el fraguado ha comenzado, utilizado en obras que en particular necesitan adquirir esa resistencia en el menor tiempo que lo habitual. Bacheos de pavimento es un clásico, de pavimentos urbanos sobre todo. La industria de los premoldeados, donde es muy importante para ellos poder desmoldar lo más rápido posible para amortizar mejor los moldes, que tienen gran incidencia económica en esa industria. Y finalmente los incorporadores intencionales de aire, que es una tecnología que consiste en, mediante un aditivo justamente, introducir en el hormigón micro burbujas que favorecen la trabajabilidad. Vamos a hablar en más detalle en el avanzar de la clase. Bien, veamos un poquito, ampliemos un poquito eso que estábamos viendo en la diapositiva anterior de la utilización de aditivos fluidificantes o superfluidificantes. Lo de fluidificante o lo de super, lo de hiper, lo de aditivos o fluidificantes de última generación son distintos nombres que le ha ido dando la industria de los aditivos en la medida que iban consiguiendo mejores performance o mejores efectos sobre el fin buscado, que era fluidificar la mezcla. Pero bueno, de todas maneras, esto que voy a decir vale para todos. Básicamente, el efecto de un fluidificante o superfluidificante es, como su nombre lo indica, fluidificar la mezcla.
nosotros a una mezcla determinada, con un asentamiento o una trabajabilidad determinada, le agregamos un fluidificante y no hacemos nada más, vamos a obtener un hormigón con mayor fluidez, va a seguir manteniendo la resistencia, porque la resistencia depende básicamente de la razón agua-cemento que no se tocó, y el costo también va a ser igual, porque el costo depende básicamente del contenido de cemento que tampoco se modificó. Este es un uso, digamos, el uso, si se puede decir, inicial, o el uso por el cual se crearon en su momento los aditivos para fluidificar. ¿Y por qué? Bueno, porque había determinado tipo de obras que necesitaban tener hormigones más fluidos para poder entrar en encofrados pequeños o con gran cantidad de armadura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, si ahora nosotros aprovechamos la mayor fluidez que le ocasionaría el aditivo a un hormigón y modificamos parte de su dosificación con otros fines, podemos decir que estos aditivos permiten aumentar la resistencia. ¿De qué manera? Bueno, imagínense que nosotros le ponemos el aditivo este fluidificante, el hormigón, si no le hacemos nada, va a aumentar su fluidez. Pero si nosotros aprovechamos ese aumento de fluidez achicando o reduciendo la cantidad de agua, ¿sí?, y dejamos el mismo contenido de cemento que tenía la muestra original, vamos a obtener mayor resistencia. Como dije recién, mantenemos el contenido de cemento de la mezcla, con el cual el costo es lo mismo. Es decir, hemos usado un aditivo fluidificante, superfluidificante o reductor del contenido de agua para aumentar la resistencia. O sea, no aumentamos la fluidez, sino que usamos ese eventual aumento de la fluidez para reducir la cantidad de agua, igualamos la fluidez original, pero aumentamos la resistencia. Y finalmente, el tercer uso que se le puede dar a estos aditivos, con el mismo razonamiento anterior, pero haciendo otra modificación, es disminuir el costo. Es decir, tenemos un hormigón base con una determinada fluidez, una determinada resistencia y un determinado costo. A ese hormigón base le agregamos un aditivo que aumentaría la fluidez, pero aprovechando ese aumento que se produciría de la fluidez, reducimos el contenido de agua. Como la resistencia la queremos mantener igual, podemos reducir el contenido de cemento para mantener la misma razón agua-cemento que tenía el hormigón original. Y de esa manera hemos reducido el contenido de cemento. Esto las plantas hormigonadas lo hacen seguramente, aunque nosotros no le pidamos, aunque nosotros no le digamos. Cuando uno compra el hormigón, en general no le dice que usen fluidificante, que no le usen, hablando de hormigones de uso normal, de estructuras normales, y la planta hormigonera nos manda el hormigón que nosotros le pedimos, con la trabajabilidad deseada, con la resistencia deseada, y para abaratar sus costos, sin que nosotros nos enteremos, y tampoco tiene nada mal que así lo hagan, colocan estos aditivos fluidificantes que le permiten lograr la trabajabilidad deseada, la resistencia deseada, pero al menor costo, porque redujeron el contenido de cemento de la mezcla. Bien, hablemos un poquito ahora de los aditivos retardadores del tiempo de fraguado. Como les decía hoy en la introducción, el conocimiento del tiempo de fraguado de un hormigón es muy necesario, porque cualquier tarea que se realice posterior a ese comienzo, sobre todo el tiempo inicial de fraguado, como vamos a ver, hay dos tiempos de fraguado, el tiempo de fraguado inicial y el tiempo de fraguado final. El más importante es el tiempo de fraguado inicial, por esto que les comentaba recién. Esto que están viendo acá en la diapositiva es un ensayo que lo hubiésemos hecho en una clase presencial, que desgraciadamente no podemos. Es el dispositivo utilizado para medir el tiempo de fraguado. Esto que está acá es las agujas de Proctor. Las agujas de Proctor son todas estas que están acá, y este es el dispositivo en el cual se colocan las puntas para realizar el ensayo. ¿El ensayo qué consiste? Consiste en ir introduciendo, acá tenemos la muestra, ya está endurecida por supuesto, en una muestra de hormigón fresco, el cual se tamizó, es decir, se le sacó el agregado grueso que tenía la piedra, se lo tamizó por el tamiz número 4, que divide arenas de piedra o de agregados gruesos, con lo cual acá tenemos un mortero. Esto que se hizo de tamizarlo se debe a que, si, como verán, me adelanto un poquito al objetivo del ensayo, nosotros vamos a punzonar
a intentar meter estas sondas dentro del hormigón, y si acá hubiese habido una piedra, por ejemplo, el resultado hubiese sido desvirtuado. Entonces se tamiza el hormigón y se obtiene el mortero. Bien, pasado un rato de que hacemos este procedimiento, cuando vemos que el hormigón empieza a querer empezar a tomar un poco de dureza, comenzamos el ensayo. ¿Y el ensayo de qué manera lo realizamos? Dentro de este vástago hay un resorte de una constante elástica conocida, y acá tenemos en este vástago superior graduado al centímetro, lo que permite lo siguiente: nosotros aplicamos la aguja, empezando por las agujas de mayor tamaño, estas que vemos acá, y intentamos presionar desde arriba al resorte que está en este interior. Cuando la aguja llega a 1 pulgada, que son todos los tamaños que están indicados acá, o sea, esta es la pulgada, esto es una varilla roscada donde se coloca la aguja. Cuando la aguja llega a 1 pulgada, este anillo que tiene el vástago graduado superior nos indica la fuerza que hubo que hacer para hincar esta sonda 1 pulgada o el alto de la misma. Eso lo logra a través de que la constante del resorte es conocida, entonces la medición de la separación esta indirectamente nos está dando la fuerza. La fuerza que nos da dividido el área de esta sonda nos va a dar lo que se llama la resistencia a la penetración que ofreció el mortero de hormigón. Esa resistencia a la penetración está íntimamente ligada con su proceso de fraguado, de endurecimiento. Como les decía recién, comenzamos con las agujas más gruesas. Cuando la fuerza necesaria, o sea, cuando el mortero toma cierta consistencia, cierta resistencia, la fuerza necesaria va a ser tan grande que el vástago va a perder sensibilidad. En ese momento cambiamos a una aguja más chica. Al hacer la aguja más chica, la fuerza necesaria para hincarlo 1 pulgada va a ser menor, y entramos de nuevo en rango de utilización de este vástago. Y así siguiendo vamos a ir obteniendo esto que vemos acá. Y ahora, si llevamos a una tabla estos resultados, vamos a poder graficar la evolución de la resistencia a la penetración con el tiempo. Entonces, acá tenemos una tabla en la cual vamos a realizar unos gráficos que vamos a ver en la diapositiva siguiente, donde en determinados tiempos se fueron haciendo las pruebas que les comentaba con las agujas de Proctor. 0 hora 15 minutos, que significan 15 minutos. 1 hora 20 minutos significan 80 minutos. Nosotros vamos a usar la escala de minutos, por eso que tuvimos que adaptar estas horas minutos a minutos. Y el ensayo se le realizó a tres morteros distintos. Acá dice hormigones, pero bueno, es el mortero de 3 hormigones distintos. Un hormigón patrón, un hormigón al cual se le colocó un retardador del tiempo de fragüe, y un hormigón al cual se le colocó un acelerante. Fíjense que al hormigón con retardador en los primeros tiempos no se le hizo ninguna medición, porque no íbamos a lograr medir nada, dado que con el retardador la resistencia a la penetración era casi nula. Y después de un cierto tiempo, fíjense, 7 horas 30 minutos, comenzamos con las mediciones. En cambio, con el acelerante, al revés de todo este razonamiento, comenzamos desde el principio. Y con el hormigón patrón nos tomamos algún tiempo, medimos a la hora 50, a las 2 horas 20, etcétera, etcétera, a medida que veíamos que la resistencia a la penetración aumentaba. De esta manera, tenemos para distintos tiempos distintas resistencias a la penetración de los 3 morteros que provenían de 3 hormigones distintos. Pasado esto a un gráfico, obtenemos el siguiente resultado. Esta es resistencia a la penetración en kilos por centímetro cuadrado, tiempo transcurrido, y tenemos para el hormigón con un acelerante, el hormigón patrón y el hormigón con retardador. Estos son los puntos que salieron del gráfico anterior, ¿no? Y bueno, la norma establece que el tiempo de fraguado inicial es aquel que transcurre desde que se puso en contacto el agua con el cemento hasta que el mortero adquirió una resistencia a la
penetración de 35 kilos por centímetro cuadrado. Por eso acá está indicado el 35, baja acá 85 minutos, baja acá 337 minutos, baja acá 525 minutos. Estos fueron los tiempos de fraguado inicial de cada uno de los tres morteros barra hormigones. Y también la norma establece que el tiempo de fraguado final es aquel en el que los morteros adquieren una resistencia a la penetración de 281 kilos por centímetro cuadrado. Dos o tres cuestiones que quiero resaltar respecto a este gráfico. Primero, no confundir esto con la resistencia del hormigón. A veces uno no tiene nada que ver con la resistencia. Imagínense que acá estamos hablando de 3 horas. Si esto fuese resistencia a compresión, serían 280 kilos por centímetro cuadrado de resistencia de penetración a 3 horas. Estaríamos logrando una cosa imposible. Se dice, ¿qué importancia tiene el conocimiento del tiempo de fraguado final? Se dice que cuando el hormigón adquiere esta resistencia a la penetración, tiene una resistencia a la compresión de aproximadamente 7 a 10 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la penetración, y que con esa resistencia se pueden comenzar tareas de desencofrado, es decir, de desmolde de los laterales. O sea, quiere decir que el hormigón tiene la resistencia suficiente para mantener su forma, obviamente sin desapuntalar, sin desapuntalar la estructura, ¿no? O el elemento, solamente los costados de columnas, costados de vigas, etcétera, etcétera. Eso lo van a entender un poquito más adelante de su carrera cuando comiencen con cuestiones prácticas de obra. Y el tiempo de fraguado final es de mayor importancia. ¿Por qué? Porque es el tiempo hasta el cual se puede realizar cualquier tarea que involucre el movimiento del hormigón fresco, ¿no? O sea, y la última tarea que se realiza es en general el vibrado o revibrado del hormigón. O sea, hacer un revibrado de este hormigón en este periodo, lo que va a provocar que estructuras que ya habían empezado a endurecer y que se habían empezado a formar, las voy a romper con el vibrador, con la compactación, y eso no se va a recuperar jamás. Así que todo lo que se quiera hacer, por ejemplo, para este hormigón normal, se tiene que hacer antes de los 340 minutos, ¿no? Y eso involucra mezclado, transportado, colocado y compactado, ¿no? Así que esa es la importancia. Otra cosa importante, fíjense, estas tres curvas tienen algo en particular. Más allá de que, por supuesto, con los distintos tipos de aditivos nos vamos desplazando en el inicio del fraguado, una vez que el fraguado comienza, fíjense que las curvas son paralelas o relativamente paralelas. Quiere decir que el aditivo funciona bien además, funciona en el periodo inicial hasta los 35 kilos de resistencia a la penetración, y después, una vez que el fraguado comienza, el fraguado sigue como si el aditivo no existiese, ¿eh? Así que es importante el trazado de estas curvas. Recuerden estas curvas como son, a veces las pedimos en los cuestionarios parciales, etcétera, etcétera. Estas curvas tienen esta particularidad, son casi horizontales en los primeros tiempos, y después que el tiempo ese, en particular los 35 kilos por centímetro cuadrado de resistencia de penetración comenzó, la curva aumenta exponencialmente, ¿no? Esto me hace acordar bastante al famoso coronavirus que estamos sufriendo. Bien. Otro comentario final. No confundir este ensayo, que es el ensayo de las agujas de Proctor, con el ensayo de las agujas de Vicat. Si bien el concepto es el mismo, las agujas de Vicat se utilizan para medir el tiempo de fraguado de los cementos, que está íntimamente relacionado, por supuesto, con el hormigón que lo contenga, pero es otro ensayo. Y para el hormigón se utiliza las agujas de Proctor realizadas sobre morteros. ¿Por qué se realiza sobre morteros y no sobre el hormigón? Por lo que dijimos recién, que la piedra, el agregado grueso, puede alterar el resultado en función de que la sonda caiga justamente sobre un agregado. ¿Y por qué se hace el hormigón y después se lo tamiza? ¿Por qué no hacemos directamente el mortero sin ponerle la piedra? Bueno, porque la piedra puede tener
tanto la piedra como la arena, pueden tener elementos contaminantes que actúen sobre la velocidad del tiempo de fraguado, ¿no? Un comestible, un producto, mejor dicho, que es característico por su gran capacidad de modificar el tiempo de fraguado, es el azúcar, ¿no? Y entonces hay veces que hay trenes que llevan azúcar en un viaje y traen piedra de vuelta en el otro. Esa piedra puede estar contaminada con arena, esa piedra que va a ser utilizada para el hormigón, o con materias orgánicas que también modifiquen el tiempo de fraguado. Entonces, se hace el hormigón con todos los materiales en la proporción que lleva el hormigón que estamos estudiando, y después se lo tamiza, ¿eh? No es que uno pueda decir, bueno, la piedra no se la pongo, ¿por qué? Porque la piedra puede tener algún contaminante que modifique el tiempo de fraguado. Bien, pasemos a otro tema. El cuarto aditivo que habíamos mencionado era esos aditivos que provocan una incorporación intencional de aire. Esta es una tecnología nueva, no puedo decir relativamente nueva, o es bastante vieja, pero es nueva respecto a la historia del hormigón. Consiste en colocar un detergente, o un aditivo, digo detergente para que se imaginen en qué consiste, que va a incorporar en el hormigón micro burbujas. No son macro burbujas, esto no hay que confundirse con la incorporación de macro burbujas, que es otra tecnología que se utiliza no para hacer hormigones, sino para hacer contrapisos alivianados, que consiste en incorporar también aditivos, pero de otras características que incorporan grandes burbujas y hacen el hormigón poroso a los efectos de realizar contrapisos, no hormigones estructurales, porque semejantes poros afectarían o afectan mucho la resistencia. En este caso, incorporamos millones de micro burbujas telescópicas, muy chiquitas. Esta incorporación tiene efectos positivos y negativos sobre el hormigón resultante. En el hormigón fresco mejoran la movilidad. ¿Por qué mejoran la movilidad? Porque justamente la incorporación de estos micro burbujas que tienen el tamaño de granos de arena son como granos de arena, pero de coeficiente de fricción nulo o cero, con lo cual mejora mucho la movilidad relativa de la arena y de la arena respecto a los agregados. Por eso mejoran la movilidad, aumentan la fluidez, aumentarían la fluidez del hormigón. Es como un fluidificante, con la diferencia que esta tecnología no se usa como fluidificante, se utiliza sobre todo por esto, porque mejora la durabilidad de los hormigones. Como lo han visto en la teoría, mejoran la durabilidad porque disminuyen la capilaridad, y por un lado, y por otro lado sirven de vaso de expansión estas burbujas respecto a la posibilidad de congelación y deshielo. Este es el aditivo clásico o recomendado para utilizar en casos de obras expuestas a la congelación y deshielo, al ingreso del agua dentro del hormigón, a la posterior congelación y aumento de volumen que ocasionaría grandes tensiones y la destrucción interna del hormigón. Esta técnica es la indicada para solucionar ese problema. Y como efecto colateral, disminuye la resistencia. Si es que no se hace nada, ahora vamos a aclarar un poquito este tema más adelante, pero ¿qué quiero decir con disminuir la resistencia? Que obviamente estamos incorporando poros a algo que era más macizo o más sólido, entonces es lógico pensar que disminuye en algo la resistencia. ¿Cuál es la cantidad óptima de aire a incorporar? Bueno, depende básicamente de el tamaño máximo del agregado grueso. ¿Por qué? Porque el aire, ¿dónde está? En el mortero. En el mortero del hormigón. Se dice que para lograr el objetivo buscado por estos tipos de aditivos, que es mejorar la durabilidad lisa y llanamente, el porcentaje de aire intencionalmente incorporado es aproximadamente 9 al 10% del volumen de mortero. Ese volumen de mortero forma parte del volumen de hormigón total. Cuanto mayor sea el tamaño máximo del agregado grueso, el volumen de mortero va a ser menor. Entonces,
teniendo en cuenta ahora todo el hormigón, no el mortero, a medida que aumenta el tamaño máximo, el volumen de aire intencionalmente incorporado disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar el tamaño máximo disminuye el volumen de mortero y como queremos mantener ese volumen en aproximadamente 9 a 10% del volumen de mortero, esta es la explicación. Fíjense que acá tenemos dos tipos posibles de exposición. Recuerden las tablas desde el CIRSOC. De acuerdo, las designaciones C1 y C2 están relacionadas con lo que le comenté recién de estructuras sometidas a congelación y hielo. Una es con el uso de sales descongelantes y la otra no. Las sales descongelantes se utilizan sobre todo en los pavimentos de ese tipo de zonas donde la sal favorece el descongelamiento del hielo que pudiese estar sobre el pavimento. Y bueno, esa sal es dañina para el hormigón también, aparte con lo cual las exigencias son mayores en este caso, cuando utilizamos sales descongelantes, y esto es cuando no usamos sales descongelantes C1 o si vamos a colocar hormigón bajo agua. Más adelante van a ver esa tecnología, la forma que se coloca el hormigón bajo agua dentro de camisas, por supuesto, de caños. El caso general más común es el de los pilotes, donde ese hormigón por cuestiones justamente de su colocación también requiere la necesidad de incorporar aire intencional en su interior. Bueno, conclusión. Dado el tamaño máximo de la muestra, de la obra, nosotros acá vamos a sacar qué porcentaje de aire hay que incorporar. Vamos a avanzar un poquito más, pero a la vez rápidamente, sobre la influencia sobre el hormigón fresco. Como decía hoy, mejora la fluidez, granos de roce cero, o permite la reducción del contenido de agua, que es lo que se hace cuando se utiliza la tecnología de la incorporación intencional de aire, aprovechando la mejora de fluidez que produciría, se reduce el contenido de agua para tener igual fluidez. Conclusión, esta mejora de la fluidez no la tomamos como tal, sino que la aprovechamos para reducir el contenido de agua. Hay una reglita, hay varias, pero bueno, hay una que dice, porque cada % de aire que nosotros vamos a incorporar se permite reducir hasta 3 litros de agua manteniendo la fluidez constante. Recuerden este número porque lo vamos a utilizar en un ratito para hacer la dosificación del hormigón. A la vez lo hace más arenoso. ¿Por qué? Porque el aire intencionalmente incorporado, como les decía, son micro burbujas del tamaño de granitos de arena. Entonces, si nosotros teníamos básicamente un hormigón de aspecto normal, cuando le incorporamos el aditivo que nos va a incorporar millones de micro burbujas en su interior, el hormigón va a pasar de ese aspecto normal a aspecto arenoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir, tenemos que reducir el porcentaje de arena para que el hormigón vuelva a tener el aspecto normal. Una reglita dice que por cada % de aire que nosotros vayamos a incorporar, se puede reducir en el mismo porcentaje, o sea, 1 por 1, 2 por 2, lo que sea, el porcentaje de arena, manteniendo el aspecto constante. Disminuye la exudación también, siempre hablando del hormigón fresco. ¿Por qué disminuye la exudación? Porque por dos cuestiones. Primero, que como vamos a hacer uso de esto, a reducir la cantidad de agua por el aumento de la fluidez que me produciría la incorporación de aire, al tener menos cantidad de agua, lo que exuda es agua, así que ahí tenemos un motivo. Y el otro motivo es que las burbujas, las micro burbujas que se forman, están formadas de aire en su interior y de agua la pared de la burbuja, con lo cual queda agua retenida formando la burbuja que tampoco exuda. Sobre el hormigón endurecido, mejora la durabilidad frente a determinados ataques, especialmente la congelación y el hielo, y disminuye la resistencia. Este punto me gustaría aclararlo porque lleva a confusión. ¿Qué quiero decir con que disminuye la resistencia? Básicamente, si no hacemos nada sobre el hormigón patrón, no hacemos ninguna corrección, la resistencia disminuye, lisa y llanamente. ¿Por qué? Por lo que dije hoy,
que las microburbujas es un poro dentro de un sólido, ese poro hace que el material sea menos compacto y disminuye la resistencia. Pero si hacemos utilización de la reducción de agua que nos permite la mayor fluidez que provoca el aire intencionalmente incorporado, al disminuir el agua, manteniendo el cemento constante, no reduciéndolo, sino manteniéndolo constante, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo la razón agua-cemento. Y sabemos ya a esta altura del partido que la disminución de la razón agua-cemento aumenta la resistencia. Entonces, se puede compensar la disminución que produjo el aire incorporado por sí mismo con el aumento de resistencia logrado por la disminución de la razón agua-cemento al reducir el contenido de agua. Bien. Bueno, una vez que nosotros le colocamos al hormigón el aditivo incorporado de aire, vamos a lograr o intentamos conseguir que se incorpore el contenido de aire que nosotros deseamos tener o que el Swissop nos indicó que tendríamos que tener. Pero ese contenido de aire hay que medirlo y para ver si estamos en lo que buscamos. El aditivo no siempre incorpora la cantidad deseada, más, menos, entonces tenemos que medirlo habitualmente. Eso siempre y cuando utilicemos la tecnología esta de la incorporación intencional de aire. En una obra que no se lo utiliza, el aire no se lo mide frecuentemente. En una obra donde hay problemas de congelación y de hielo, se hace todo el hormigón para satisfacer esa durabilidad, ahí sí tenemos que medir frecuentemente la incorporación intencional de aire. Para eso hay tres métodos: el gravimétrico, de presión aparato de Washington y el volumétrico. El gravimétrico es uno que ustedes vieron en la práctica anterior de problemas, donde consiste en medir el PV del hormigón, sabiendo la dosificación y la cantidad de cada uno de los componentes, podemos conocer el PV teórico y haciendo una relación de este tipo conocemos el porcentaje de aire. No me explayo mucho más para no cansarlos inútilmente, ya que lo vimos en la práctica de problemas. El método que nosotros vamos a usar en la práctica, o que hubiésemos utilizado en la práctica si hubiésemos tenido oportunidad, si hubiésemos ido al laboratorio, es el método de presión o aparato de Washington. Es este aparato que está esquematizado acá, que consiste en una olla donde vamos a colocar el hormigón que queremos medir del aire, que tiene una tapa, se lo cierra con una tapa herméticamente. Teóricamente ahí tenemos, esto es un esquema, ¿no? La realidad es un poco distinto. Esa tapa tiene en su parte superior una cámara, insisto, no tiene este formato, sino la cámara es así un cilindrito que tiene acá arriba, pero bueno, a los efectos de la explicación está bien. Tiene esta cámara que está llena de aire. El ensayo consiste en darle presión al dispositivo, darle presión al aire, mejor dicho. Esta cámara de aire va a entrar en presión con un volumen B1 y una P1 que vamos a medir en un manómetro. Conocemos el volumen de la olla esta, digamos, el recipiente este donde se pone el hormigón, conocemos el volumen, el fabricante nos da el volumen, o en realidad después vamos a ver cómo es en la práctica, no es tan así, pero bueno, el fabricante nos da el volumen conocido B1, y acá tenemos un manómetro, entonces le damos una determinada presión a este espacio, que la medimos acá, P1, B1 conocida. Cuando liberamos y ponemos en contacto esta cámara con el recipiente donde tenemos colocado el hormigón, levantando la válvula A, esto se pone en contacto, esto aumenta el volumen que antes estaba confinado en este espacio, ahora toma todo este volumen. Obviamente no es que el hormigón haga así como estoy marcando, sino esto es una simulación y un esquema, pero en definitiva todo este volumen, que es el volumen original más esto que fue, el volumen de aire que tiene la mezcla. O sea, suponiendo que lo único compresible es el aire, lo que está midiendo acá es el volumen original más el volumen de aire que tiene este hormigón.
Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Basándonos en la ley de Boyle-Mariotte, que dice que en un estado isotérmico el producto de la presión por el volumen se mantiene constante, quiere decir que el P1 por V1 tiene que ser igual al P2 por V2. Como el volumen aumentó, la P2 disminuyó. Entonces, leyendo la presión P2 podemos conocer el volumen de aire. Insisto, esto, bueno, fíjense en la guía de trabajo práctico, está explicado, no sé si mejor, pero seguramente más lento y más conciso y más concreto, ¿no? Así que les recomiendo leer en la guía de trabajo prácticos o, bueno, en cualquier bibliografía. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte dice que P por V es constante si no varía la temperatura. El producto de P por V en dos estados sucesivos de equilibrio. Este es el estado de equilibrio 1, este es el estado de equilibrio 2. Entonces, P1 por V1 es igual a P2 por V2. V2, ¿qué es? Es V1 más el volumen de aire. Así que despejamos V2 por V1 más el volumen de aire. Despejamos el volumen de aire es igual a V1 por, bueno, etcétera, etcétera, P1 menos P2 dividido P2. Hacemos un despeje de términos. Y el volumen de aire en porcentaje va a ser la fórmula anterior dividido el volumen del hormigón, o sea, expresado el volumen de aire en función del volumen de hormigón que teníamos en el recipiente original. Y de esa manera, veamos, ¿conocemos V1? Sí, me lo da el fabricante. ¿Conocemos P1? Sí, fue la presión original que le dimos al ensayo. ¿Conocemos P2? Sí, es la presión remanente después de haber puesto en contacto las dos cámaras. ¿Conocemos C2? Sí, porque este es un volumen conocido que también nos lo da el fabricante, podemos sacar el volumen de aire. Este sería la explicación física de la ley de Boyle-Mariotte y sus consecuencias. La realidad es que el dispositivo que nosotros tenemos en el laboratorio, y cualquier dispositivo que uno compre va a ser así, en lugar de estar graduado en presión en manómetro, está graduado de una forma tal que sin conocer, el fabricante lo hizo, sin conocer sin darnos a nosotros el conocimiento de los volúmenes, mide directamente porcentajes de aire. Este es el otro método, el método volumétrico, que consiste en una especie de botella de bronce, donde se coloca el hormigón en este recipiente, se lo cierra herméticamente con estos tornillos, se coloca por la tapa agua hasta una determinada altura de este vidrio, digamos, que se ve acá también, que está graduado. Se lo agita, o sea, una vez que se lo cierra herméticamente, se agita todo este contenido, hormigón que estaba acá, dividido el agua que está acá, más el agua que está acá, se lo mezcla. El agua pasa a ocupar todos los vacíos que tenía el hormigón y la medición posterior del mezclado va a ser menor a la que estaba originariamente. Eso, conociendo el volumen de esto y la graduación correcta de este dial, nos va a permitir conocer el volumen de aire. Bien. Vamos a ver lo que hubiésemos hecho en el laboratorio. Vamos a hacer una medición del porcentaje de aire con el aparato de Washington. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar el mismo hormigón, o sea, la misma dosificación que usamos con las tablas del ACI. A esa dosificación base, digamos, le vamos a incorporar un aditivo incorporador de aire. Vamos a hacer correcciones en base a todo lo que venimos hablando y vamos a obtener un hormigón con aire intencionalmente incorporado. Vamos a hacer las mediciones de asentamiento, de aspecto, de todo lo que se le hace a un hormigón fresco y hubiésemos medido el porcentaje de aire de ese hormigón. Para hacer las correcciones vamos a basarnos en estas premisas fundamentales. Vamos a reducir en 3 litros el contenido de agua por cada porcentaje de aire que vamos a incorporar o que queremos incorporar
y vamos a reducir en 1% el contenido de arena por cada % de aire que vamos a incorporar. Mantenemos el contenido de cemento constante para que con esta reducción disminuyamos la razón agua-cemento y así compensar la pérdida de resistencia que produce el aire AII, es aire intencionalmente incorporado. Estas son las premisas. Hay algunas otras reglas, que algunas están en la guía de trabajo práctico, de que yo al reducir el contenido de arena, como estoy sacando superficie específica del hormigón, podría sacar un poco más de agua, pero bueno, dejemos de lado esas suspicacias, esas hilar fino que yo le llamo, y manejémonos con estas consignas. 3 litros por cada % de aire que vamos a incorporar y 1% de arena por cada % de aire a incorporar, manteniendo el cemento constante. El tamaño máximo de nuestro agregado era de 3/4 de pulgada, 19 milímetros, y vamos a suponer entonces que queremos incorporar 5% de aire en volumen, porque tenemos una exposición, supongamos C1, así que 5% de aire. Eso es lo que queremos incorporar. Esta es la dosificación base, Berta bajo 4, y acá agrego, porque lo vamos a precisar para hacer las correcciones, el porcentaje de fino base es, base quiere decir de la dosificación base, 2,15 más 92, ¿se acuerdan que habíamos utilizado dos tipos de agregado fino? Uno, digo, ¿se acuerdan? En realidad no lo hicimos esto, disculpen. 2,15 más 92, agregado fino, dividido 2,15 más 92 más 3,88. Este es el porcentaje de arena. Les recuerdo por enésima vez, y me lo van a seguir escuchando, que en esta materia, cuando hablamos de porcentaje de fino, hablamos del porcentaje de fino respecto al total de agregado, no el porcentaje de fino respecto al total del material que vamos a componer. Y este porcentaje se saca correctamente en volúmenes. Fíjense que estamos manejando volúmenes. Si lo hubiésemos hecho en peso, en este caso no hubiese habido gran diferencia porque los pesos específicos son iguales. Pero conceptualmente es un problema volumétrico, así que estos cálculos se hacen con volúmenes de arena sobre volumen de agregados totales. Bien. El porcentaje de aire a incorporar, vamos a ver cómo corregimos la dosificación. El porcentaje de aire a incorporar es del 5%. El nuevo contenido de agua será 170 menos, ¿se acuerdan? 3 litros por cada % de aire. 3 por 5 son 15 litros, 170 menos 15, 155 litros, que es lo que pusimos acá. 155 litros de agua de la nueva bastón que vamos a corregir. Sigamos. El cemento lo dejamos como estaba. No se tienten o no vayan a querer corregir el cemento porque se achicó el contenido de agua. En la corrección por aire intencionalmente incorporado, el cemento se deja constante para disminuir la razón agua-cemento y compensar de esa manera la pérdida de resistencia que provoca de por sí el aire intencionalmente incorporado. Dejamos el cemento como está. Sigamos. El nuevo porcentaje de arena de la nueva dosificación es 44, que era el del pastón base, que lo calculamos en la diapositiva anterior, menos 5% de aire. Es 1% de disminución por cada 1% de aire que incorporamos. 44 menos 5, 39. Si nosotros no hacemos esta corrección, ¿qué va a ocurrir? El hormigón corregido con el aire que va a incorporar el aditivo va a pasar a ser arenoso, cuando nosotros queremos que tenga su aspecto normal. Entonces el nuevo contenido de arena será 39%, y acá está el secretito de la corrección. ¿De dónde sale esta corrección de arena? A los 1000 decímetros cúbicos que tiene cada metro cúbico, le restamos los 155 que tiene el agua, menos los 115 que es el volumen sólido de cemento, menos los 50 litros de aire, porque vamos a incorporar, o el hormigón va a tener un total de 5%, 5% de 1000 son 50, el resto, que es agregado grueso, agregados totales, no agregados totales. Y de esos agregados totales, el 39% es de arena. Así que el nuevo contenido de arena son 265 litros, que prorrateado en los 30-70, creo que tenía cada uno de los dos tipos de arena, me da 186 y 80. ¿Qué me falta? El agregado grueso, que lo saco sencillamente por diferencia
1000 menos todo el resto de los volúmenes. Multiplicado por los pesos específicos, obtengo los pesos de la dosificación. O sea que yo acá tengo la dosificación por un metro cúbico del hormigón corregido al cual le vamos a colocar un aditivo incorporador de aire. Dos o tres cuestiones de importancia que confunden. En la dosificación original yo tenía 20%, 2% de aire o 20 litros. Cuando nosotros hablamos de aire a incorporar 5%, hay una confusión, diría normal, de querer poner 20 más 5, 70. No. Este aire que se habla, que es el aire cuando vamos a incorporar o colocar un aditivo incorporador de aire, es el aire total. La medición no puede discriminar entre aire incorporado y aire naturalmente incorporado, que sería este, y el aire total. Entonces, acá se coloca exactamente el porcentaje de aire que nos da la tablita del CIRSOP, 50 y no 70. Bueno, y después con este metro cúbico nosotros vamos a ir al laboratorio, o hubiésemos ido al laboratorio, a preparar 60 litros. Este pastón no se puede hacer a mano, hay que hacerlo en un trompo, en una hormigonera de laboratorio, porque para que el aditivo incorporador de aire actúe, necesita mucha agitación, mucho mezclado. Imagínense, es como un detergente, les decía, así que es necesario gran movilidad, para eso no podemos hacer un pastón a mano. Para terminar, bueno, les muestro acá dos fotos de lo que hubiesen visto si hubiésemos ido al laboratorio. Por eso la titulé de experiencia de laboratorio. Este dispositivo es el aparato de Washington. Les voy a dar algunos detallecitos aprovechando esta foto de la parte práctica. Hoy les expliqué en un esquema, esta es la realidad. Acá tenemos el recipiente donde se coloca la cámara C1 que habíamos llamado hoy, donde se coloca el hormigón en estudio. Se coloca en 3 capas, 25 variceos, golpes de martillo de goma o de madera en los costados para tapar, como se llenan las probetas, digamos, del hormigón. Se llega hasta la parte superior, se lo enrasa muy prolijamente, se le pone la tapa. Esta tapa, para no confundirse con lo que vimos hoy, la cámara superior que en el esquema ocupaba todo el mismo volumen del recipiente de abajo, es esta cámara de acá. Esta es la realidad práctica, digamos, de los dispositivos existentes. No es que esto estaba ocupando todo el espacio como el otro. Esto se lo digo para que no se confundan. Bien, esta tapa, con este sistema se consigue el cierre totalmente hermético, o sea, esta tapa tiene que quedar herméticamente cerrada para que no pierda aire. Y tiene una característica que tampoco se las comenté en su momento porque no venía el caso, esto es una cuestión operativa. Esta tapa tiene cierta conicidad, es decir, que cuando uno enrasa perfectamente el recipiente de abajo, esta conicidad hace que, primero, esta cámara no quede en contacto con el hormigón, porque está un poquito levantado el punto de contacto de esta cámara con la parte inferior de la tapa. Pero esa conocidad hay que ocuparla con algo, porque si no va a parecer que es aire y va a desmentir el resultado del manómetro. Entonces, con estas válvulas que tienen acá en los costados, le agregamos agua de un lado hasta que el agua va ocupando todo el espacio de esta conosidad y sale por el otro. Cuando se llenó de agua, cerramos las válvulas y entonces se logra lo que se llama un cierre hidráulico. Esta cámara momentáneamente está aislada de la parte de abajo. Le damos con este inflador presión a esta cámara hasta que la aguja, en lugar de hacerlo hasta cualquier lado y ver la presión, el aparato nos asegura que si nosotros lo hacemos hasta un determinado lugar, ese aumento de la presión, hasta un determinado lugar que está indicado en este dial,
Es un manómetro adaptado a porcentaje de aire. Nosotros le damos presión hasta un determinado lugar que está indicado en el manómetro y con esta palanquita ponemos en contacto esta cámara con todo la de abajo donde está el hormigón. Entonces, ¿qué pasa? Al poner en contacto, el volumen de esta cámara aumenta todo lo que el aire de esta le permite, la presión disminuye desde el punto original premarcado que lo habíamos puesto nosotros hasta un valor determinado. Ese valor directamente en estos dispositivos nos da el porcentaje de aire. Bien, y en el laboratorio lo que hubiésemos hecho después de medir el aire y el asentamiento y todas las cosas que se le miden al hormigón fresco, le agregábamos un aditivo fluidificante, o superfluidificante, perdón, en este caso, y se obtiene, o sea, el hormigón, este era un hormigón de 8 o 10 centímetros de asentamiento, con unas pequeñas dosis de aditivo superfluidificante se consigue un hormigón de estas características, casi autonivelante, no sé si alcanzan a ver, que el hormigón está prácticamente horizontal. Bueno, con esto terminamos la práctica o el laboratorio 6 de aditivos, como verán de una manera bastante precaria, si se quiere, en el sentido de que desgraciadamente no pudimos ir al laboratorio. Esta es una linda experiencia de laboratorio porque hubiesen visto ustedes cuando uno hace un hormigón con un aditivo incorporado de aire, le pasa una cuchara, alcanza a ver esas pequeñas burbujitas porque explotan, o sea, son mini burbujas, pero alcanzan a ver, bueno, cosa que obviamente no lo puedo mostrar por este medio. Bueno, nos vemos en la próxima.